Yo soy Mario Alberto desde México. Si quieres entender a México, tienes que conocer su contexto continental. Bienvenido desde México. Hablemos del continente americano. El continente americano se extiende por más de 42,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el segundo continente más extenso del mundo después de Asia. Es el único continente que va del Polo Norte al Polo Sur. Y es el hogar de casi 965 millones de personas. El nombre de nuestro continente se lo debemos a un cartógrafo italiano llamado Amerigo Vespucci, quien llegó a la conclusión de que las tierras a las que había llegado Colón en el Caribe no era la India, no era Asia, sino un continente desconocido hasta entonces para los europeos, llamado el continente americano. Sí, es cierto que los vikingos llegaron primero, pero la estancia de los vikingos en América fue muy corta. En comparación, el descubrimiento de América por Colón y por Amerigo Vespucci provocaron una serie de cambios sociales, políticos, económicos y filosóficos en Europa. Y también en América, desde luego. Pero volvemos a la pregunta del inicio, ¿qué es América? Bien, la mayoría de los latinoamericanos podemos estar de acuerdo en una cosa. Existe un continente llamado América y en él existe un país llamado ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! United States of America. Esto, sin embargo, es motivo de problemas, porque los estadounidenses le dicen a su país América. We will make America strong again. ¿Les suena familiar? Para hablar del tema está conmigo un amor de persona, nacida en Estados Unidos, radicada en México por muchos años. Bienvenida, Super Holly. Cuenta, ¿qué pasa cuando un estadounidense menciona su nacionalidad? Si nos autonombramos americanos, corremos el riesgo de sonar desubicados o ignorantes. O tantito peor, sonamos como creídos y prepotentes. Es verdad que las palabras que tenemos a nuestra disposición afectan enormemente nuestra forma de pensar. Chequen eso, para que vean que los gringos sí ponen atención a lo que pensamos y decimos de ellos. Oye, Super Holly, ¿y no se podrían llamar de alguna otra manera? No tenemos de dónde más agarrarnos. Bueno, nosotros por acá les decimos estadounidenses. Estadounidense no se traduce al inglés. Podríamos llamarnos norteamericanos, pero igual, no es suficientemente específico ya que nuestros vecinos al sur y nuestros vecinos al norte también forman parte de Norteamérica. Disculpa que te interrumpa, aquí tengo que darle la razón a Super Holly. Algunos mexicanos nos causa un poco de molestia que nos consideren dentro de Norteamérica. Sin embargo, desde el Congreso de Anáhuac, en tiempos de Morelos, buscaban la independencia de la Nueva España, que ellos llamaban la América septentrional, es decir, América del Norte. Y que conste que yo no soy del ITAM, yo soy un puma de la UNAM. Continúa, por favor, amiga mía. Nuestro nombre es muy genérico. De hecho, no hay ni una palabra en nuestro nombre que no le pertenezca a otro país o a otro continente entero. Me molesta que nos llamamos Americans y que esa es la palabra que todos entendemos. A nuestro país le pusieron los Estados Unidos de América en 1776. Es nuestro nombre. 1776, ojo con este año. Vamos a ver un mapa político del continente americano en el año de 1776. Esto nos va a ayudar a aclarar muchas cosas. Casi toda la masa continental, desde California, Nuevo México, Texas, hacia el sur, llegando hasta Buenos Aires, es territorio del Imperio Español. No olvidarnos desde luego de la Luisiana, que fue española de 1763 a 1808. Gran parte del actual Canadá era parte del Imperio Británico. La mayor parte del Brasil actual era del Imperio de Portugal, pero nótese que hay zonas donde no hay presencia europea, como el oeste de Brasil o el área de Alaska y el noroeste de Canadá. Dinamarca, Países Bajos y Francia tenían algunos míseros territorios por aquí y por allá. Dinamarca tenía posesiones en Groenlandia y el Caribe estaba repartido entre varias potencias. Observemos el mapa, preguntémonos, ¿qué otros nombres pudieron haberse puesto los gringos cuando se convirtieron en un nuevo país? En realidad se pudieron haber puesto varios. Super Holly habla de esto en su video, que se los recomiendo mucho, lo vayan a ver. Pero después de terminar de ver no se hagan, link en la descripción.
Muy bien, pensemos un momento como pensaban los gringos de ese momento. Y esos gringos pensaban más o menos como lo hacían los europeos. La totalidad del continente americano está ocupado, salvo jurídicamente formaban parte de los países que estaban en Europa. Así que tenía perfecto sentido que las 13 colonias que ya se habían independizado y formado un nuevo país separado de Inglaterra se pusieran los Estados Unidos de América. El simple hecho de llamarse Estados Unidos y de ser independientes ya los volvía diferentes del resto del continente. Además, en el año de 1776, los gringos no contaban que el resto del continente americano se iban a independizar y que se las íbamos a hacer de todos por el nombrecito que se pusieron. Y dicho sea de paso, cuando se independizaron los países latinoamericanos, tampoco sabíamos que Estados Unidos iba a aventar la puntada de la doctrina Monroe que dice América para los americanos, pero que en la práctica dice todo el continente americano es para los gringos. Pero eso ya es otra historia. Tenía sentido que las 13 colonias adoptaran ese nombre compuesto, Estados Unidos de América, porque ya existían antecedentes históricos de países con nombres similares, caso por ejemplo de los Países Bajos. Actualmente los Países Bajos son esto. Pero los Países Bajos como región histórica abarcan todos los Países Bajos actuales, Bélgica y territorios que hoy pertenecen a Francia, a Luxemburgo y Alemania. Esta región estaba dividida en 17 provincias. Luchando contra los españoles por su independencia, en 1579, 7 de estas provincias se unieron, se juntaron en la Unión de Utrecht y tomaron el nombre de Provincias Unidas de los Países Bajos. Buzos aquí porque al adoptar ese nombre también estaban adoptando un nombre genérico. Porque había otras 10 provincias que también formaban parte de los Países Bajos, pero bajo dominio extranjero. Y la solución fue muy práctica. Las provincias que continuaron bajo dominio extranjero simplemente pasaron a llamarse Países Bajos Españoles. Paréntesis. Las Provincias Unidas de los Países Bajos estaban dirigidas, encaminadas de cierta manera, por Holanda. Así es que tiene cierto sentido que a todos los Países Bajos ahora se les conozca en algunos casos todavía como Holanda. Fin del paréntesis. Es así como felizmente llegamos al 4 de julio de 1776, fecha en la cual representantes de las 13 colonias firmaron su acta de independencia, tomando el nombre de Estados Unidos de América, y que tenía perfecto sentido porque el resto de zonas del continente americano podían llamarse la América portuguesa, la América española, la América británica, hasta la América danesa. A modo de conclusión, los estadounidenses saben que su nombre produce problemas, produce malas interpretaciones, algunos de ellos se sienten incómodos, algunos latinos también, aunque funciona bien para todos cuando en lugar de decirse América se dicen USA o US. Hay que entender algo, los gringos no tienen un nombre propio, no por falta de creatividad o por pretensiones expansionistas premeditadas, sino por las circunstancias geopolíticas en las cuales Estados Unidos fue concebido y nació como país. Tenemos que aceptar que los estadounidenses tienen la libertad de decidir cómo quieren llamarse. ¿Se pudieron haber llamado de otro modo? Bueno, sí, de hecho sí, y de hecho Holly lo dice en su video. Volvamos al continente americano. Vivimos en un continente enorme con partes amplias con características propias. Según Google, estas regiones se llaman subcontinentes. Aquí es donde las cosas se ponen más interesantes, porque los habitantes del continente americano somos tan parecidos y a la vez tan diferentes que podemos dividir el continente de diferentes maneras. Podemos dividirlo de manera política, de manera cultural, de manera económica, de manera geográfica, de muchas maneras. Hagamos un experimento. Vamos a entrar a Google y vamos a buscar información sobre el continente americano, pero en inglés. Entramos a Wikipedia, en su versión en inglés. Primero, notamos que hay un encabezado que dice Américas, en lugar de América. Ojo aquí, pues la Wikipedia en inglés fue creada por estadounidenses. Continúo. Las Américas comprenden la totalidad de los continentes de Norte y Sudamérica. ¡Qué fuerte! Ok, ojo aquí nos damos cuenta de que los gringos, al menos en principio,
no consideran a América como un continente, sino como dos continentes unidos. Nótese, continente, no dice subcontinente, sino continente. Alguien me podría decir que no es cierto, que esos artículos no fueron escritos por estadounidenses, sino por neozelandeses, australianos, británicos. Pudiera ser. Sin embargo, un juego de mesa me ayudará a probar mi punto. El juego Risk es un juego de estrategia militar diseñado en Estados Unidos, en el que se representa el mundo como una zona de guerra basándose en divisiones continentales. Asia, Europa y Oceanía aparecen tal como los conocemos, pero América aparece dividida en dos colores diferentes: Norteamérica y Sudamérica. Esto primero nos indica una cosa, que los gringos han cambiado su manera de ver el continente americano a lo largo de 3 siglos. En un principio eran Estados Unidos de América, es decir, se percibían dentro de un solo continente y ahora lo ven como 2 continentes diferentes. Esto es muy interesante. Si hubieran visto el continente americano como 2 continentes desde el principio, se hubieran puesto United States of the Americas. Se me está ocurriendo algo, una solución como hipótesis. ¿Por qué los estadounidenses en un principio se llamaban Estados Unidos de América? Pienso que esto posiblemente sea una solución al conflicto de utilizar América, nombre de continente, para denominar a su país. Y por eso digan América para referirse a Estados Unidos, y las Américas para distinguirlo de todo el continente. Pudiera ser una respuesta. Bueno, al menos esa es mi interpretación como historiador. Alguien pudiera dar una respuesta diferente, tal vez. Esto es cuestión de interpretación. A estas alturas es importante hacer algunas aclaraciones. Yo no estoy interesado en adoptar el modo de pensar de los gringos y que ustedes piensen igual, para nada. Lo que sí es que yo estoy convencido que hay cosas que pueden ser vistas desde diferentes perspectivas. Bienvenido el diálogo. He decidido comenzar con la visión de los estadounidenses para que sepamos que existe. Esto en el futuro nos va a ayudar a entender muchas cosas que han pasado y que pasan en el continente americano. ¿Existen otras maneras de ver el continente americano? ¿De qué manera nos conviene ver el continente americano a los latinos en general y a los mexicanos en especial? ¿Cuál podría ser nuestra manera de ver el continente americano? No te pierdas el siguiente video. Bye por tu atención. Muchas gracias desde México. Suscríbete, suscríbete, suscríbete.